Tengan ustedes muy buen día. Continuamos con la clase número 6 del curso de Geometría Euclidiana. Hoy nos corresponde estudiar a los cuadriláteros, su clasificación y algunos problemas que vamos a desarrollar ilustrativos, ¿ya? Soy el ingeniero Javier Tarqui Valeriano y damos inicio a esta sesión. Los cuadriláteros. Bueno, vamos a hacer una especie de recapitulación a todo lo anterior que hemos estudiado. Hemos empezado desde los puntos, ¿ya? Los puntos, su definición. Luego hemos definido a partir de infinitos puntos colineales lo que son las rectas, ¿ya? Hemos estudiado las rectas. Luego hemos hecho la intersección con otra recta en un mismo plano. La intersección en un mismo plano de dos rectas no paralelas nos han generado los ángulos. Una abertura, ¿no?, que se forma en su punto de intersección. Luego hemos agregado una tercera recta también no paralela en el mismo plano, generando así una figura de tres lados, que son los triángulos. Ahora vamos a agregar una cuarta recta. Entonces definimos: un cuadrilátero es la figura geométrica de cuatro lados que se origina por la intersección de cuatro rectas en un mismo plano, formando así una figura cerrada. ¿Está bien? En todo cuadrilátero la suma de sus ángulos interiores es igual a 360 grados. ¿Ya? En todo cuadrilátero. Vamos a clasificarlo ahora, ¿ya? Entonces los cuadriláteros se clasifican en dos grandes grupos. Los cuadriláteros cóncavos. ¿Por qué se denominan así? Porque uno de sus ángulos es cóncavo, que significa que es mayor a 180 grados y menor a 360. Y los demás ángulos interiores del cuadrilátero, que tendrían que ser los otros tres ángulos interiores, son convexos, es decir, menor a 180. Más o menos tiene esta figura o esta forma un cuadrilátero cóncavo, ¿no? Cuatro rectas que se intersectan, que me forman un cuadrilátero. En este caso el ángulo θ sería un ángulo cóncavo, ¿no?, mayor a 180 grados. Y por otro lado, la suma de todos los ángulos interiores se hace 360. ¿Está bien? El segundo grupo son los cuadriláteros convexos. Obviamente este se caracteriza, es una figura también de cuatro lados, donde sus ángulos interiores son convexos, es decir, menor a 180. También cumple que la suma de todos los ángulos es 360, ¿no? De la misma forma, ¿no? Más o menos como esto, ¿no? Todos los ángulos interiores son convexos, ¿ya? Menores a 180. Ahora, dentro de estos cuadriláteros convexos existe una subclasificación, que serían los paralelogramos, los trapecios y los trapezoides. Y vamos a cada uno de estos ampliarlo. Entonces, se subdividen en uno, lo vamos a poner a los paralelogramos. ¿Cuál es la característica de los paralelogramos? Son cuadriláteros que tienen los lados opuestos paralelos y de la misma longitud, ¿ya? De la misma longitud y los dos lados opuestos paralelos. Se subclasifican a su vez en, dice, un cuadrado. El cuadrado tiene los cuatro lados iguales y sus ángulos interiores son ángulos rectos, es decir, 90 grados. ¿Ya? Más o menos como esto, ¿no? Cuadrado, los cuatro lados iguales, sus ángulos interiores son rectos. Claro, fíjense que aquí que cumple la condición de un paralelogramo, ¿no? Este lado es paralelo a este otro lado, de la misma longitud. El lado vertical es paralelo al otro lado vertical, de la misma longitud. Ahora, si trazáramos diagonales, estas son bisectrices, que significa que como era un ángulo de 90, ahora lo vuelve 45 grados. ¿Está bien? Se cortan en un ángulo recto, entonces forman un triángulo rectángulo aquí, ¿no? Y dividen al cuadrado en cuatro triángulos congruentes. Congruente significa iguales, ¿no? Entonces, se han cortado las diagonales en un ángulo recto, son bisectrices, por tanto, estos triángulos son congruentes, por un lado. También, y eso se cumple en todo paralelogramo, se bisecan entre sí. ¿Qué significa? Que en este punto de intersección lo ha dividido la diagonal en dos partes iguales. Esta longitud es lo mismo que esto, lo mismo que estos otros dos. ¿Está bien? Bueno. Otro paralelogramo es el rectángulo. ¿Ya? B lo hemos puesto. De la misma forma tiene sus lados opuestos iguales y paralelos de 2 a 2, ¿no?
y los cuatro ángulos siguen siendo rectos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con un cuadrado? Que los lados opuestos ya no son o sea, los cuatro lados ya no son iguales, solamente los lados opuestos, ¿no? Ahora sus diagonales también se bisecan, eso significa que se cortan a la mitad, ¿no? A la mitad, o sea, en su punto medio, y forman triángulos isósceles, ¿ya? Al dividir las diagonales, este es de medios, este es de medios, por decir. Entonces aquí hemos formado un triángulo isósceles. Entonces este ángulo es lo mismo que esto, este ángulo es lo mismo que esto. Estas diagonales en el rectángulo ya no son bisectrices como en el cuadrado. O sea, este ángulo no es lo mismo que esto, por si acaso, ¿ya? Obviamente en el punto medio sí, ¿no? Por el opuesto por el vértice. Luego estaríamos hablando del rombo, que también es otro paralelogramo. Similar al cuadrado, porque tiene los cuatro lados iguales, pero sus ángulos interiores opuestos, sus ángulos interiores ya no son iguales a 90 grados, pero sí los opuestos son iguales de a 2, ¿ya? Por eso decimos diferentes a un ángulo recto, de esta forma, ¿no? Un rombo, los cuatro lados iguales, este ángulo igual a este, esto es lo mismo que el otro, ¿ya? Pero ya no son 90 grados. Sus diagonales se cortan en un ángulo recto, ya igual que en el cuadrado. También siguen siendo bisectrices y dividen al rombo en cuatro triángulos, ¿no? Entonces, trazamos una diagonal con la otra, esto es una bisectriz, el ángulo es el mismo que del frente. De aquí lo mismo, es una bisectriz beta beta y se cortan en un ángulo recto y estamos formando cuatro triángulos congruentes, ¿no? Es decir, iguales, ¿ya? Y finalmente el romboide, que es el más conocido como paralelogramo. Podríamos decir que este es el paralelogramo propiamente dicho, ¿ya? Entonces, claro, pocos son los que lo conocen como romboide, todos lo conocen como paralelogramo nomás. Entonces, se caracteriza porque sus lados opuestos siguen siendo iguales, como todo paralelogramo, 2 a 2, pero sus ángulos interiores ya no son rectos, son otro valor. Pero obviamente los opuestos siguen siendo iguales, ¿no? También siguen siendo iguales. O sea, este ángulo es igual a este, lo mismo que este es igual a este. Aquí es conveniente introducir un parámetro más que se llama altura, ¿no? Así como en el triángulo la altura era una recta que bajaba de un vértice y cortaba la base opuesta en 90 grados. En el romboide la altura une las bases mayores en forma perpendicular, ¿ya? Claro, nos va a servir para hallar el área y otras características más adelante. Entonces, esta es la altura, ¿no? Las diagonales también se bisecan. Esa propiedad, digamos, se mantendría como en todo paralelogramo. Justo se cortan en su punto medio a este lado y al otro lado también. En este caso ya no forman triángulos isósceles ni tampoco son bisectrices, por si acaso, solamente se biseca en un paralelogramo o romboide. Vamos a hacer un problemita. Dice, exteriormente a un rombo ABCD se construye el triángulo equilátero ABE. Se traza una recta que une los vértices D y E. Si el ángulo EDC es 88 grados, calcular la medida del ángulo ADE. Vamos a bosquejar. Un rombo, dice ABCD. Recordemos que el rombo tiene los cuatro lados iguales. Se construye un triángulo equilátero AB. Entonces, este triángulo equilátero AB, ABCD está en un lado de un rombo. Así más o menos. Entonces, de acuerdo a los datos, tenemos el gráfico con el rombo ABCD, donde el triángulo equilátero se dispone de la siguiente forma. Así, ¿no? Aquí está el rombo ABCD. Y como el triángulo equilátero es ABE, entonces en este lado del rombo está en el lado AB. Recordemos que un triángulo equilátero tiene los tres lados iguales y sus ángulos interiores también son iguales, en este caso es 60 grados. ¿Ya? Aquí en el problema dice que se traza una recta que une los vértices D y E. Si trazamos de aquí un vértice D, una recta D, lo va a unir con el vértice E, y ahí nos dan estos datos, ¿no? EDC y todo eso. Entonces graficaremos eso. En el segundo gráfico, digamos, el triángulo ADE es isósceles, decimos. Pero antes, trazamos a la anterior una recta ADE. ¿Ya? Ahora, me dan los siguientes datos. El ángulo EDC es 88 y me piden hallar el ángulo EDC, este es, ¿no? EDC, D es vértice es 88.
Me pide hallar el ángulo EDA, este. Ahora vamos a analizar lo siguiente. Todos los lados son iguales en un rombo. En el triángulo equilátero también son iguales. Supongamos que este es un lado L. Esto vale L, esto vale L y esto vale L. O sea, el segmento AD vale L. Pero como AB vale L y este es triángulo equilátero ABE, entonces esto también, el segmento EB vale L y el segmento AE también vale L. Si AE vale L y AD vale L, entonces aquí tenemos un triángulo isósceles, es lo que decimos, ¿no? En el segundo gráfico, el triángulo ADE es isósceles. Por tanto, los ángulos de la base serían iguales, x, x, porque es un triángulo isósceles. Esto sabemos que es 60 por ser equilátero. Esto le hemos puesto tita y esto vale 88. Ahora, los ángulos opuestos en un rombo también son iguales. Por eso esto es tita, esto es tita. Entonces, si esto vale x más 88, esto tendría que valer lo mismo, x más 88. ¿Ya? Entonces, en un gráfico es donde mejor visualizamos esto y si hacemos un gráfico correcto, la resolución del problema se nos va a facilitar. ¿Está bien? Es muy importante hacer un buen gráfico. Ahora vamos a hallar sus ecuaciones. En el triángulo isósceles que tenemos aquí, ADE, podemos hacer lo siguiente. X más X es 2X, más tita más 60 es 180. De ahí podemos despejar tita, porque es el objetivo, hallar tita. Despejamos 180 menos 60 es 120, el menos 2x va a ir a restar, sería la ecuación 1. 120 menos 2x vale tita. Ahora, podemos calcular la suma de todos los ángulos del rombo. Tita más x más 88 más x más 88 más tita vale, la suma de ángulos interiores de cualquier cuadrilátero es 360. Entonces podemos hacerlo de esa forma, ¿ya? Por eso decimos 2 tita, que son los ángulos del rombo, los que están opuestos, más 2 veces x más 88, que son los opuestos del otro ángulo, vale 360, como en todo cuadrilátero. Entonces, podemos dividir entre 2, dividimos entre 2, nos va a quedar tita más x más 88. Lo mandamos al otro lado, el x viene con menos x, 88 viene a restar. Pero antes hemos multiplicado, ¿no? 2x por 2 por 88 es 166. 2x, bueno, estamos dividiendo entre 2, ese es el camino más simple, ¿no? Dividir entre 2, me queda tita más x más 88. 360 dividido entre 2 es 180, ¿ya? El 88 va a ir a restar, 180 menos 88 es 92, y el x va a ir con signo negativo, ¿no? Ese es el camino más rápido. Entonces de ahí obtenemos que tita vale menos x más 92. Sin embargo, esto es algebraico, ¿no? Por eso algunos pasos lo hacemos directo, porque es una parte algebraica. Ya tengo la ecuación 2, vamos a igualar con 1, que lo teníamos aquí. Tita es 120 menos 2x. Lo igualamos, sería 120 menos 2x igual a menos x más 92. Despejamos que este x venga a este lado con más. Menos 2x más x es menos x. Este va a ir a restar también. Menos 120 más 92 es menos 28. Al multiplicar por menos 1 nos da que x vale 28. ¿Está bien? Esa sería entonces la respuesta. Haremos un problemita más y aquí lo pongo 2014 porque es la gestión en la cual hemos preguntado como examen de ingreso a la Facultad de Ingeniería, ¿no? Problema decía de la siguiente forma. En la figura hallar el valor del ángulo tita si la figura ABCD es un cuadrado. Aquí nos dan ABCD. Así nos han puesto el problema, tal como está, ¿ya? Con estos datos, ¿no? Alfa, 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 este punto E, H, F. Y este valor tita es el que nos pide hallar. Solución. Vamos a hacer algunas consideraciones, aplicar algunas propiedades, ¿ya? El punto P, por ángulos opuestos por el vértice, se tiene. En este punto P, aquí tengo un alfa, este alfa se repite a este otro lado. En DPE, en el triángulo DPE. En APG, este alfa también se repite a este lado, en HPC, de la siguiente forma. Pues hemos puesto, ¿no? El ángulo FPB es igual al ángulo EPD, que es alfa, por opuestos por el vértice, ¿no? APG es igual a CPH alfa, EPH es igual a BPG, que es igual también a alfa. Entonces eso lo hemos repetido aquí. Ahora, esto sabíamos de teoría. Este otro ángulo estoy llamándole beta.
Este beta también se va a repetir a este otro lado, ¿no? Beta. Sabíamos por la teoría que en un cuadrado las diagonales son bisectrices, por tanto este sería 45 y este sería 45. Ahora, otra propiedad, ¿ya? En un cuadrado, respecto a la diagonal, cuando trazo segmentos de z hacia la diagonal, siempre van a ser iguales. ¿A qué me refiero? Por eso dice aquí, por las características de un cuadrado, los segmentos BP, este segmento BP, va a ser igual a DP, a este DP. Son iguales porque es un cuadrado. Entonces, esto es igual a esto. ¿Ya? Entonces, DP trazados desde los vértices del cuadrado hacia la diagonal son iguales. Por eso hemos puesto BP y DP. Ahora, si estos dos son iguales, ¿está bien? Son iguales. La base, como es un cuadrado, también son iguales. Entonces, esto es igual, PB es igual a DP y DA es igual a BP. O sea, tienen este lado igual y la base igual. Ahora, esto es 45, esto es 45. ¿Qué concluimos? Que este triángulo APB es idéntico, es lo mismo al triángulo ADP. Entonces, este triángulo ADP es lo mismo que el triángulo ABP, a este. ¿Ya? Como son iguales, porque es 45, 45 y este lado es lo mismo que este, como también sus bases. Entonces, si este es el ángulo alfa más alfa es 2 alfa de este vértice, de este triángulo, entonces por lógica, o por, no por lógica, sino por la relación de ángulos iguales, beta también tendría que ser igual a 2A, porque son iguales estos dos triángulos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a concluir. Entonces decimos los triángulos APD y ABP son congruentes, o sea, iguales, ¿no? Ya que comparten el lado AP y las bases son cuadradas. Por tanto, beta sería 2 alfa, lo que habíamos concluido en el gráfico. Listo. Con eso vamos a hallar el ángulo llano. Podríamos haber hecho también el ángulo de un giro. En cualquiera, ángulo llano. Podríamos haber dicho alfa más alfa más alfa más beta más alfa más alfa más alfa más beta, 360. O bien alfa más alfa más alfa más beta, un ángulo llano, ¿no? 3 alfas más un beta, 180. Entonces beta es igual a 2 alfa, 3 alfas más beta es 180, 3 alfa más beta es 180, ecuación 2. Unos reemplazamos en 2, en lugar de beta 2 alfa, 3 alfa más 2 alfa es 5 alfa. Y despejamos, alfa valdría 180 entre 5, 36. Ya tenemos alfa, que era lo más importante, entonces podemos hallar ahora tita. Tendría que darme otro ángulo aquí, pero ¿para qué me voy a complicar la vida? Puedo trabajar que tita es ángulo exterior del triángulo APG. El triángulo APG es tita ángulo exterior, por tanto, el ángulo exterior es la suma de los otros dos ángulos interiores, alfa más 45. Entonces tendríamos que en el triángulo APG, tita es ángulo exterior, lo que hemos mencionado, entonces sería alfa más 45, alfa vale 36, más 45 sería 81, esa sería la solución. Bueno, continuaremos, habíamos clasificado primero a los rectángulos, a los paralogramos, ahora hacemos los trapecios. Los trapecios son cuadriláteros, ya que tienen dos lados paralelos llamados base mayor y base menor. Y los otros dos lados son no paralelos. ¿Ya? Entonces, hemos empezado por los paralogramos, los lados opuestos paralelos. Ahora aquí solo un par es paralelo y los otros lados no son paralelos. ¿Está bien? Y dentro de estos trapecios se clasifican en el trapecio rectángulo. Entonces, ¿por qué? Más o menos por el caso del triángulo rectángulo, ¿no? Y lo mismo es aquel que tiene, pero en este caso, dos ángulos interiores rectos. Así, este es un trapecio rectángulo, ¿no? Fíjense que BC es paralelo a AD, ¿no? Los dos opuestos, nada más. Y el lado AB con CD no son paralelos, ¿no? Como ocurría en los paralelogramos, repito. Estos dos ángulos interiores son rectos. Luego tendríamos al trapecio isósceles. Este trapecio tiene sus lados no paralelos de igual longitud. Los ángulos de las bases mayor y menor son iguales, ¿ya? Como un triángulo isósceles, algo así, ¿no? Este es el lado paralelo con AD. Como estos dos lados son iguales, AB es igual a CD, ¿no ve? Entonces se cumple que AB es igual a CD. Entonces estos ángulos de la base, tanto la base menor, beta beta, y la base mayor, tita tita, son iguales. ¿Está bien? Finalmente el trapecio escaleno.
este es un trapecio que no tiene alguna característica particular, ya sea en sus lados no paralelos o paralelos o en sus ángulos interiores. Es un trapecio común. Aquí mismo vamos a aprovechar para definir algunas características. Al igual que en un triángulo, en un paralelogramo también se tiene una altura. La altura es la recta que une las bases, ¿no? En este caso BG, la altura del trapecio. ¿Ya? Que une las bases, ¿no? La mayor y la menor. También tiene la mediana, EF. Recordemos que una mediana es aquel que une los puntos medios, ¿no? Entonces el punto medio de los lados no paralelos estaría uniendo esta mediana F de BA y CD, ¿no? Sus puntos medios. Ahora, la mediana se puede calcular con la siguiente fórmula. Es igual a la semisuma de las bases. ¿Qué significa eso? EF va a ser igual a BC más AD dividido entre 2. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplito rápido. Dice, en un trapecio escaleno donde sus bases menor y mayor son 4 y 10 respectivamente, se inscribe un rectángulo de área 24. ¿Ya? O sea, un lado coincide en pleno con la base menor del trapecio, dice, ¿no? Si se prolongan los lados no paralelos, se intersectan en un punto E, dice. Calcular la distancia de la base menor al punto E. Bueno, es un trapecio escaleno de 4 y 10, dice, ¿no? Aquí está mi trapecio A, B, C, D. Vale 4 y su otra base vale 10. Este es mi trapecio. En un trapecio escaleno donde sus bases menor y mayor son 4 y 10 respectivamente, se inscribe un rectángulo de área 24, dice. Un lado coincide en pleno con la base menor del trapecio. Se refiere a esto, ¿no? Es la base menor. Entonces, si un lado coincide en un rectángulo, es así, ¿no? Tiene ángulos interiores rectos. De esta forma. Este D le hemos puesto sería la altura, ¿no ve? Del mi trapecio. Ya. Se prolongan los lados no paralelos. AB y CD son los lados no paralelos. Lo estamos prolongando con líneas segmentadas. Se intersectan en un punto E. Este es mi punto E. Calcular la distancia de la base menor, esta base menor, al punto E, dice, ¿no? Lo estamos llamando alturita, H lo hemos llamado minúscula, ¿ya? Y todo esto lo hemos llamado H mayúscula. Ahora, bueno, en realidad el concepto de área es simple, ¿no? El área de un rectángulo es la base menor por la base mayor, o sea, 4 por D sería el área de un rectángulo, ¿no? Seguramente con eso vamos a hallar esta alturita D, ¿está bien? Entonces hallamos eso, ¿no? El rectángulo área es 4 por D, lo que habíamos mencionado, ¿no? La base menor por la altura, 4 por D. Eso es el área de un rectángulo. Pero el área nos han dado que vale 24. 4 y con eso vamos a hallar D, que vaya a dividir. 24 entre 4 es 6, ¿no? Lo ponemos a nuestra comodidad, D vale 6. Ya tenemos D. Por otra parte, H, está H mayor. ¿Dónde está esta H mayor? Es el chiquitito H más este D, que lo hemos hallado. Este H mayor, ¿no? Entonces, eso hallamos H más 6. Semejanza. Fíjense que aquí me ha aparecido una semejanza. Volvemos al capítulo de triángulos semejantes, donde hemos estudiado. Esto es un triángulo, fíjense, es un triángulo grande, el AED. AED. Esta base menor del trapecio es como una recta paralela que se ha trazado, entonces se ha generado dos triángulos semejantes. El triángulo AED es semejante al triángulo BEC, este chiquitito, ¿ya? Entonces vamos a aplicar conceptos de semejanzas. ¿Se acuerdan que los lados eran proporcionales entre sí? O sea, 4, la base BC va a ser proporcional a AD. Pero en este caso yo quiero la altura. Y en los triángulos habíamos mencionado que no solamente los lados pueden ser proporcionales, sino también las alturas. Entonces, esta alturita chiquitita del triángulo BSH tendría que ser proporcional al triángulo H mayúscula, más grande, que es de todo el triángulo AED. Entonces, proporcionalidad de la base menor con la base mayor, la alturita con la altura mayor del triángulo. Eso es lo que se va a emplear entonces, ¿ya? Entonces nos diría, por otra parte decíamos, H es H más D, por semejanza de triángulos, AED semejante a BEC, ¿está bien? Al triángulo BEC. Entonces, hacemos las proporcionalidades. H mayúscula, estoy empezando la altura del triángulo mayor sobre la base 10.
ya la base mayor, es igual a h, del triángulo pequeñito, su altura sobre su base, que era en este caso 4. Pero h mayúscula vale h más 6. Reemplazamos h más 6 sobre 10, h cuartos. De ahí vamos a despejar h. Multiplicamos cruzado. Bueno, pues simplificamos primero, ¿no? 10 la mitad sería 5, la mitad de 4, 2. Viene a multiplicar cruzado. 2h más 12, el 5 va al otro lado, 5h. De ahí vamos a despejar h. 5h menos 2h es 3h. 2 entre 3 sería 4. H, no olvidemos, era la longitud que nos están pidiendo, ¿ya? La distancia, nos decía la pregunta, ¿no? Calcular la distancia de la base menor al punto E. La distancia de esta base menor al punto E sería H, ¿no? Que en este caso es 4. A ver. ¿Está bien? Bueno. Y por último, ¿no? De la clasificación serían los trapezoides, ¿ya? Hemos empezado por los paralelogramos, que tenían los dos lados opuestos paralelos 2 a 2. Luego los trapecios, que solamente dos lados opuestos eran paralelos, los otros no. Entonces, obvio que esto no tiene ningún lado paralelo, ¿ya? Son cuadriláteros comunes. Dentro de estos, igual sus ángulos interiores no son iguales, ¿no? Dentro de estos tenemos, dice, el trapezoide simétrico. Este es un trapezoide que tiene alguna particularidad. Los lados consecutivos iguales en un vértice coincidente son iguales, ¿ya? Por ejemplo, de aquí a AC es lo mismo que AB, ¿ya? Desde el punto D, CD es lo mismo que BD, eso se refiere, ¿no? Tienen lados consecutivos iguales en un vértice coincidente y su opuesto, ¿no? De D a. Sus diagonales se cortan en un ángulo recto y son bisectrices, dicen, ¿no? Esta es bisectriz de esto, de este otro vértice también. No así de estos otros dos lados, ¿ya? Y se cortan en un ángulo recto. Una característica, ¿no? Se cumple que AC es igual a B y BD es igual a DC, ¿no? Finalmente, el trapezoide asimétrico, que no tiene ningún lado igual ni ángulos interiores iguales o rectos, ¿no? Es un cuadrilátero común, ¿ya? Para terminar, haremos un problemita más de la gestión 1-2015, que hemos preguntado en el examen de admisión. Dice, ¿no? Sean BP, AP, CQ y DQ bisectrices de sus ángulos. Determinar cuánto vale X más Y. ¿También? Y nos dan este gráfico. Este gráfico venía conjuntamente la pregunta en el examen. Entonces me está diciendo BP, este BP es una bisectriz. Este AP es una bisectriz. CQ es una bisectriz. DQ es una bisectriz. Me pide la suma de los ángulos. Entonces vamos a dibujar de acuerdo a las bisectrices que nos ha dado, ¿no? Entonces, graficando otra vez con los ángulos y las bisectrices, ¿no? Este es X y Y que teníamos originalmente. Si es bisectriz, alfa, alfa, W, W, beta, beta, tita, tita, ¿no? Es un cuadrilátero. La suma de todos los ángulos interiores de un cuadrilátero vale 360. 2 alfa, más 2 beta, más 2 W, más 2 tita, 360. Dividimos entre 2. Entonces diríamos alfa más beta más tita más W es 180. Eso lo vamos a llamar ecuación 1. Ahora vamos a hacer los ángulos interiores de cada triángulo, de este triángulo y de este otro. De aquí sería alfa más W más X 180, de aquí beta más Y más tita 180, hacemos eso. Triángulo APB, X más alfa más W igual a 180, despejamos alfa más W, que va a ser 180 menos X, lo llamamos 2. En el triángulo CDQ, habíamos visto lo mismo, ¿no? En este CDQ, la suma de todos estos interiores va a ser también 180. Beta más tita más Y es 180. Despejamos beta más tita, 180 menos Y. Eso vamos a reemplazar en la ecuación 1. Recordemos que la ecuación 1 era alfa más beta más tita más W. Ahí vamos a reemplazar en sus sumas. Y tendríamos alfa más W 180 menos X, beta más tita 180 menos Y. 180 con 180 se va, entonces despejamos el X y el Y al otro lado con signo positivo. Y el ejercicio me pedía hallar X más Y, que simplemente sería 180. Bueno, eso sería entonces todo por esta clase respecto a lo que es los cuadriláteros. Gracias.